empírico de biogás, que fue el que utilizamos para posteriormente hacer los cálculos respectivos del potencial de producción. Entonces, mediante operaciones, en este caso ya matemáticas muy simples, pero sí amparados a teoría ya bastante reforzada en otros contextos, lo que hicimos fue estimar la producción de desperdicio de alimentos por año, por toneladas en el gran área metropolitana, y con el cálculo empírico que teníamos de productividad de biogás, llegar a una cantidad esperada de producción de biogás en el gran área metropolitana. Por supuesto, bueno, esto lo podíamos llevar también convirtiéndolo a potencial energético, o sea, producción de electricidad por año en esta gran área metropolitana con la cantidad de desperdicios que se estaban generando, pero debíamos suponer, por supuesto, que pues una planta de producción eléctrica, como en este caso, también tiene un consumo eléctrico que atender. Así que restando esta producción con ese consumo, podíamos llegar a un potencial neto de electricidad producida en el caso de gran área metropolitana con esos desperdicios. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? Bueno, que los expertos de hecho nos decían que existen ya prácticas que pueden estar incentivando a que eventualmente tengamos esa separación de residuos y poder extraer esa cantidad de desperdicio alimentario para poderle dar algún valor. Eh, pero también teníamos la observación de que mucho ahorita ese valor se ha venido dando alrededor de la promulgación del Plan Nacional de Compostaje. Y aquí sabemos que el compostaje es un excelente mecanismo de tratamiento de los residuos orgánicos, nos da un producto muy importante que puede ser ese compost o ese abono, ¿verdad? Esa enmienda de suelo, pero todavía sabemos también que tiene un potencial también de generación de ciertos impactos ambientales mayores a los que podría dar, por ejemplo, la biodigestión. Sin embargo, la biodigestión todavía en nuestro contexto enfrenta una serie de desafíos, pues tenemos altos costos para el establecimiento de este tipo de plantas, incluso baja accesibilidad tecnológica y todavía dudas sobre el impacto real ambiental y los beneficios que se podrían tener. Así que según nos comentan los municipios, todavía hay mucho trabajo que hacer alrededor también de este proceso. Esto nos lleva entonces como conclusiones de esta segunda investigación a pensar en que podemos estar ante una propuesta metodológica para alternativas waste to energy de residuos alimentarios que se base en una seguidilla de cuatro pasos. Por un lado, es vital estimar la generación de residuos alimentarios localmente y aquí pudimos mostrar una forma porque sabemos que cuantificar el residuo es algo muy costoso, así que estimarlo al menos a partir de patrones de dieta, de alimentación que hay en las localidades puede ser una alternativa. Luego calcular su potencial energético es el segundo paso y también hay suficiente literatura que nos puede llevar al menos a esas estimaciones teóricas y a partir de ahí empezar los procesos de evaluación de la viabilidad económica, ambiental y social para promover el acceso también a recursos que nos lleven a implementar estas alternativas waste to energy. Me refiero en esto último, pues aquí justamente a la localización de fondos, em, incluir a actores financieros y de la política pública que pueden llevar a dar sustento económico para el establecimiento de estas alternativas. Finalmente, nos hace pensar, ¿verdad?, que el residuo alimentario pues tiene el potencial incluso de sustituir en alguna cuantía el consumo de combustibles fósiles y adicionalmente mermar esta problemática de saturación de materia orgánica que estamos teniendo en los rellenos sanitarios. Y sugerimos, ¿verdad?, en aspectos desde la política pública de buscar esos incentivos para el tratamiento de los desperdicios alimentarios, en este caso desde la producción de biogás que vimos que podía tener potencial, pero también trabajar en esa separación de los residuos orgánicos, que es el primer paso hacia realmente poder aprovecharlos. Las alianzas público-privadas en este sentido son sumamente necesarias. Los gobiernos locales no siempre tienen ese brazo para poder hacer toda la gestión ellos solos, así que esa alianza público-privada es una de las que puede incentivar más el establecimiento de infraestructura para acciones Waste to Energy. Y finalmente el llamado, y más que estamos en una jornada que viene desde procesos académicos y de investigación, pues sugerir e incentivar la necesidad de hacer más investigación, proyectos piloto y también involucrar procesos de participación comunitaria y ciencia abierta para realmente llegar
a estimar esta viabilidad y estas posibilidades de aprovechamiento y mejora de la gestión del desperdicio de alimentos en nuestras ciudades. Agradezco mucho la atención y sobre todo también al soporte que dio el proyecto que vino desde la UCR con apoyo del Tecnológico de Costa Rica y la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Quedo atenta en caso de existir preguntas o comentarios y nuevamente agradezco su atención. Buen día. Muchísimas gracias, doctora Laura Brenes. En estos momentos abrimos una sesión de preguntas, recordándoles también que al final de esta mesa de gestión de residuos y ambiente tendremos preguntas abiertas. Adelante, pueden alzar su mano o preguntar, al igual que está abierto el chat para que por ahí puedan realizar sus preguntas. En lo que se animan, doctora Brenes, ¿hay ya estudios o reportes sobre países latinoamericanos en cuanto a este consumo y desperdicio de residuos? ¿Alguna comparativa? Sí, empiezan a ver, bueno, ¿verdad? Todo el Waste Management Outlook que hace el PENUMA, ya desde hace tiempo viene tratando de hacer justamente estas comparaciones y estas estadísticas a nivel regional. Y es importante notar que han habido avances importantes en nuestra región, ¿verdad? Lo que hace 10 años hacíamos con los residuos no es lo que estamos haciendo hoy día. Sin embargo, la región sigue siendo una de las que tiene bajas tasas de recuperación, bajísimas tasas de recuperación. En Costa Rica hablamos que, bueno, en residuos orgánicos no llegan ni al 1% aún, por ejemplo. Y esa es la tónica en muchos de los países. Cuando adicionalmente tratamos de desdoblar esa fracción orgánica para saber qué está pasando con desperdicio de alimentos, la estadística todavía es menor. Y en el último reporte del PENUMA sobre el índice de desperdicio de alimentos, justamente se hacía ese llamado de atención sobre todavía la escasa data que tenemos para nuestra región. Sin embargo, eso no significa que estamos estáticos, ¿verdad? Y que no se está haciendo nada al respecto. Ya empiezan a haber países, como mencionaba, como Uruguay, que ya tienen una estrategia. Costa Rica está incursionando en sus procesos también de generación de un índice de pérdida de alimentos. Hay proyectos universitarios y municipales que también trabajan en esa generación de estadística. Así que hay esfuerzos que se hacen, pero falta todavía muchísima información. Nuestra región creemos que tiene también como esa diversidad de características socioeconómicas, ¿verdad? Que a veces hace difícil que nos podamos situar en una estadística como la que vemos en el norte global, de que un país en ciertas condiciones normalmente desperdicia más o menos y cuáles alimentos. Así que carecer de esto, pues es una limitante también justamente para actuar consecuentemente. Así que se hacen los esfuerzos, pero falta mucho más por trabajar. De hecho, justamente en la generación de estadísticas, en esas métricas comparativas y de ahí en la toma de decisiones para política pública efectiva en esta materia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar? Andrea Siles nos comenta. Buen día. Me gustaría saber cómo sería el proceso para transformar el desperdicio de alimento en biogás. Bueno, hay ¿verdad? Toda una disciplina alrededor de la digestión anaerobia. Hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Existen digestores pues, más pequeños como los que vemos muchas veces en las actividades ganaderas, por ejemplo, que toman las excretas y hacen la transformación. Y hay biodigestores pues también ya de gran escala industrial como los que encontramos en algunos países que ya tienen sistemas de separación de residuos orgánicos y que hacen toda su producción de biogás, tanto que incluso hay flotillas vehiculares de transporte público que se alimentan a partir del metano producido ahí. Pero en términos generales, ¿verdad? Estos sistemas lo que hacen es tomar esa fracción orgánica con apoyo de microorganismos específicos, donde les controlamos
En este caso, la ausencia es un proceso anaerobio, entonces controlamos la ausencia de oxígeno, la temperatura del medio, ese consorcio de microorganismos. Empieza a hacerse un desdoblamiento de la materia orgánica que resulta en la producción de este biogás, cuyo mayor componente es el metano, que puede ser utilizado para estos fines, como decía, o de combustión o de generación eléctrica. Ya muchos países, ¿verdad? Tienen, sobre todo en la parte, por ejemplo, del oriente, hay bastante tecnología desarrollada para poder utilizar ese biogás y transformarlo de forma tal, por ejemplo, que vayan a las cocinas o a un generador eléctrico y demás y se puede aprovechar ese producto. Así que si tiene curiosidad, le invito a revisar. Hay bastante literatura sobre los modelos de biodigestores, las tecnologías que existen y esos parámetros, sobre todo, también a cuidar para que efectivamente se tenga un buen proceso de digestión anaerobia. Gracias. Leticia Durán nos menciona, dentro de su investigación, ¿ha notado que exista algún tipo de preocupación desde alguna comunidad en particular? Bueno, nuestro estudio específicamente era para sector urbano, ¿verdad? Comunidades en el gran área metropolitana costarricense. Algunos estudios nos empiezan a decir que sí podrían haber comportamientos diferentes, ¿verdad? O preocupaciones diferentes, por ejemplo, en el área rural. Y por eso era que una de las preguntas que hacíamos era también sobre cómo eran sus viviendas, porque si tenemos mecanismos, por ejemplo, que incentivan a que la gente pueda hacer su compostaje o algún tipo de aprovechamiento, claramente no es lo mismo en una vivienda urbana que está en un condominio, en un apartamento con poco espacio, donde tal vez no se va a querer tener una caja compostadora ¿verdad? En la pequeñita terraza que se puede tener, versus un hogar que esté en el área rural y que va a tener tal vez un área verde donde puede hacer alguna de esas prácticas. Así que nuestro estudio en este momento no es que analizó particularidades en las comunidades del gran área metropolitana, pero sabemos que existen diferencias y de ahí que querramos ahorita continuar el estudio para ver también cómo están esos factores de comportamiento en el área rural. Gracias. Por último, englobando, porque hay muchas preguntas sobre el tema de biogás, englobando varias de ellas, nos preguntan si la cantidad de 47.000 toneladas anuales es suficiente para obtener biogás y además que viendo documentales y otros tipos de producciones, ¿por qué el gobierno no quiere apostar por este tipo de generación de biogás? Además de que si la generación de biogás es útil o es suficiente económicamente viable para la generación de electricidad. Y la última, con relación al biogás, es que si puede haber digestores, si se pueden implementar biodigestores domésticos. Ok, son un montón de preguntas y trato de ir abordándolas en su conjunto. Hasta donde tengo entendido, existe tecnología china, por ejemplo, para biodigestores de pequeña escala, tipo para un edificio de apartamentos. Sí existen y sí son viables. Sin embargo, cuando empezamos a hablar ya más de temas de escala, efectivamente, conforme escalamos, podemos tener eh, una tecnología más apropiada también y más controlable, digamos, ya no algo tan chiquito, tan artesanal como a veces lo podemos ver en una producción ganadera cuando son pocos los animales, pero igual en la zona urbana, cuando empezamos a pensar en ese escalamiento, pues podemos tener una productividad mayor. Decir específicamente como que va a suplantar toda la necesidad, ¿verdad? Toda la demanda energética, pues no necesariamente es así. Lo que sí encontramos es que puede haber una contribución a la matriz energética. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Costa Rica tal vez no ha apostado tanto a la biodigestión porque tradicionalmente hemos considerado que nuestra matriz energética ya de por sí es bastante sostenible porque viene de fuentes hidroeléctricas. Aquí abro paréntesis y digo que no vamos a entrar en la discusión realmente sobre qué tan sostenible es o no la fuente hidroeléctrica. Sin embargo, comparada con otras, sabemos que su huella de producción es mucho menor que, por ejemplo, una fuente fósil, ¿verdad? Que plantas térmicas de producción de electricidad. Entonces, cuando vemos esa composición de la matriz energética, lo que sí nos estamos dando cuenta es que, si bien nos hemos sustentado siempre en esa matriz hidroeléctrica, que es muy sostenible y que sostiene, ¿verdad?, más del 80-90% de la producción en Costa Rica,
hay otros porcentajes que empiezan a ganar un poco de terreno y empezamos a hablar de esas otras energías sostenibles como la eólica, la geotérmica, y en este sentido, la que provenga de la generación de residuos como un aprovechamiento de estos, pues tiene esa función dual. Entonces, no es necesariamente, quisiera pensar, ¿verdad? No sé si será muy inocente mi postura, pero no es pensar nada más que es que los gobiernos no quieren visualizarlo, sino que por ahora es una contribución pequeña. Nos falta mucha investigación y tecnología también para realmente pensar en que se puede implantar el sistema. Y es un tema de comprensión también de cómo juegan toda esa matriz energética, la contribución que podrían dar los residuos. Anotando que tenemos esa otra salida positiva, que es el aprovechamiento del residuo y la disminución de lo que se estaría enviando al relleno sanitario. Pero pero diría que es eso, todavía es comprender más las potencialidades que tiene y valorar justamente, por eso nosotros lo hacíamos para la región de toda esta área metropolitana, porque por pequeñita escala es difícil como que vayamos a tener realmente esa producción eléctrica que venga a sustituir, ¿verdad? Una parte de la matriz. Cuando lo hablamos en mayor escala, que va a necesitar también otra serie de aspectos logísticos, de ruteo, de una instalación que nos permita establecer todo ese tonelaje en un sistema de biodigestión, pues requiere más consideraciones. Pero sí creemos que tiene ese potencial y la verdad también es eso. Lo hemos visto en otros países que sí logran sustituir, pues al menos en una fracción y alimentar esa mayor vida útil para los rellenos sanitarios cuando quitamos esos residuos del relleno de la forma convencional. Muchísimas gracias. A nombre de todos, agradecemos a la doctora Laura Brenes y le recordamos también que al final de la mesa continuaremos con las preguntas desde esta plática hasta las siguientes. Entonces, todavía hay muchas preguntas, los cuales, por favor, no desesperemos y al terminar la mesa daremos continuidad con estas preguntas.